Una de las funciones del derecho justamente es la de organizar la sociedad, de manera que van a existir distintas formas de organización y de interpretación del derecho y, por lo tanto, gran cantidad de sistemas jurídicos en el mundo. Los principales son los que veremos a continuación. El sistema jurídico continental europeo o sistema del civil law o sistema romano-germánico o también romano-germánico-francés, como se lo suele llamar, es el surgido a consecuencia de la aplicación y la recreación del derecho romano en casi toda la Europa continental. Justamente se lo identifica de esa manera del anglosajón, que es el que se aplica y ha surgido en las Islas Británicas y que está fuera del continente. Son herederos, por supuesto, del enciclopedismo, del derecho romano, por supuesto, del derecho francés y de los principios romanos-germánicos. El sistema este es el que rige también no solo en la Europa continental, sino también en la mayoría de los países de Latinoamérica y por supuesto es el sistema jurídico que nosotros en Argentina tenemos. La característica principal es que generalmente el acto fundacional de estos estados surge a partir de la sanción de una constitución y los cuerpos normativos más importantes que responden o obedecen a las distintas ramas del derecho están reunidos en obras con artículos correlativos unos con otros, donde se ha tratado justamente de una manera enciclopedista de recopilar la mayor cantidad de leyes o de normas posibles para regular las principales instituciones de la sociedad. Esos son los que llamamos los códigos. Por eso hay un código civil, comercial, penal y cuando no existen como códigos, existen como cuerpos de leyes donde también hay una recopilación temática y concatenada de cada uno de los temas importantes para ese área del derecho. La principal fuente de derecho es la ley, que va a estar justamente receptada en estos cuerpos normativos. Se basan también en materia de propiedad, en la propiedad individual, la propiedad con el molde romano, y no en una propiedad colectiva, aunque eventualmente puede haber excepciones, como el caso de Cuba, por ejemplo. En materia de organización del Estado, reconocen la división tripartita de poderes, con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El acto de sanción de leyes recae en el poder legislativo, eventualmente también puede serlo en el poder ejecutivo, aunque su principal función es la de administrar, realizar actos de administración, y finalmente el Poder Judicial tiene la función de aplicar las leyes emanadas de los otros órganos. En el sistema jurídico anglosajón, o conocido también como sistema del common law o de derecho común, es el sistema surgido precisamente en Inglaterra e impuesto o conformado a partir de la invasión normanda, y no se encuentran cuerpos normativos como en el sistema continental o códigos. La principal fuente de derecho es precisamente la jurisprudencia, el precedente, los fallos jurisprudenciales que se van aplicando de generación en generación y responden a una recopilación de costumbres también. Y eventualmente cuando surge algún tema nuevo que amerita, digamos, la modificación de esa manera de resolver los casos aplicando el precedente, bueno, surgirá un nuevo caso con una nueva solución a la que se le llamará un leading case. Tienen un parlamento y un poder central, pero bueno, la característica es que su principal fuente creadora de normas es precisamente
el precedente, el fallo jurisprudencial. Los sistemas jurídicos mixtos suelen ser combinaciones, a veces de estos dos sistemas, del common law y del civil law, a veces responden también o amalgaman otro tipo de sistemas jurídicos, como puede ser algún sistema jurídico de tipo religioso, con alguno de estos otros que son los más clásicos. La explicación de que hayan surgido este tipo de sistemas jurídicos mixtos es porque históricamente han pasado por etapas de dominación o de control de distintas naciones o han sido colonias y muchas veces rescatan sus costumbres y su manera de organización antigua y la han llegado a mezclar con la de aquellos países que los han conquistado o los han dominado y de los que luego se independizaron. Por eso pueden llegar a presentar características de estos dos sistemas principales, el del civil law y el common law, pero también eventualmente pueden estar alguno de ellos mezclado con algún otro tipo de sistema que obedezca más a la costumbre, por ejemplo. Los sistemas jurídicos consuetudinarios son, digamos, de los que menos existen o de los que menos quedan, porque, como su nombre lo indica, están basados en la costumbre, consuetudo en la costumbre. Quiere decir que su principal fuente, la principal fuente creadora de las normas va a ser precisamente la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Es la repetición de determinadas conductas desde tiempo inmemorial y, por supuesto, con una conciencia de obligatoriedad. Pueden ser orales o escritas, pueden ser transmitidas de manera oral, de generación en generación, o pueden haber estado plasmadas esas costumbres en algo escrito. Pero generalmente responden o recaen en comunidades muy, muy pequeñas en las que es posible que subsista este tipo de sistema consuetudinario, es decir, basado casi exclusivamente en la costumbre, donde se basan en los antiguos sistemas de derecho que existían para esas pequeñas comunidades. Algunos de esos casos son el de Andorra, por ejemplo, o el de 12 islas pertenecientes al Reino Unido, que son Jersey por un lado y Guernsey por otro. Es decir, son reductos muy pequeños en los cuales hay muy poca población y por eso es posible que subsistan estos sistemas basados en la costumbre. Los sistemas jurídicos religiosos no tienen propiamente una estructura del Estado, sino en realidad podríamos decir que la estructura del Estado es coincidente con lo que dicta la fe. Generalmente los asociamos a los países de cultura islámica, donde todo lo que es considerado como norma suprema para organización del Estado y organización de la familia y organización de todas las instituciones parte de lo que diga la norma religiosa. Pero también podemos ver que en la Santa Sede también hay un sistema jurídico religioso con la aplicación del derecho canónico, por ejemplo. En los sistemas jurídicos socialistas se parte de una concepción política totalmente diferente. No existe la propiedad privada, solo existe la propiedad colectiva y en general el Estado asume el hecho de ejercer el dominio sobre todos los bienes y sobre toda la producción y sobre todos los servicios que existan en el país. Y hacer, por supuesto, una redistribución económica de acuerdo a las necesidades de la población. Este es un sistema que estuvo en vigencia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Actualmente no tienen más este sistema. Sin embargo, subsiste este sistema socialista de tipo socialista en Cuba y en China. Los sistemas jurídicos de los pueblos originarios nos han planteado una situación de una coexistencia, del pluriculturalismo, podríamos decir, que hay en América Latina, por ejemplo, donde el reconocimiento a las etnias y a los pueblos originarios trajo aparejada la situación de tener que reconocer, particularmente en nuestro país,
paralelamente a la propiedad privada de la Constitución, también una propiedad comunitaria indígena o una propiedad comunitaria que recae justamente sobre los pueblos originarios. Más allá de esa actitud que ha modificado el tema de la propiedad, también hay el respeto a estas comunidades, lleva también a conocer y respetar sus costumbres y tener tolerancia en cuanto a los mecanismos de solución de conflictos que muchos tienen dentro del propio ámbito del pueblo originario, donde hay formas de impartir justicia comunitaria que puedan llegar a chocar en cierta forma con el sistema de derecho penal que se aplica en nuestro país. Entonces es difícil compatibilizar muchas veces el sistema jurídico heredado por ese país con los sistemas jurídicos de los pueblos originarios que están insertos dentro de esa nación. Argentina no es un país que haya tenido una gran cultura indigenista, sin embargo hay otros países de Latinoamérica como los de América Central, Ecuador, Colombia, hasta el mismo Brasil, que han logrado, Bolivia, que han logrado compatibilizar ambos sistemas y que por supuesto le dan su lugar a la manera de resolver esos conflictos. De manera que acá lo fundamental va a ser qué tratamiento se le da al mecanismo de solución de conflictos por vía del derecho penal o de la solución dentro del pueblo originario. Es un tema para seguirlo trabajando lo importante es que más allá del respeto a la cultura y de una reivindicación humana después de muchos siglos, también es necesario poder insertarnos y que las normas sirvan para organizarnos y organizarlos. Entonces, vamos a ver que en todos estos diferentes sistemas jurídicos va a haber algunos elementos que nos van a llamar mucho la atención y que van a ser objeto de nuestra investigación dentro de este módulo. Uno es de qué forma los distintos sistemas jurídicos logran la organización del Estado y la distribución de las funciones. Otro tema fundamental es cuáles son las fuentes de derecho, las fuentes creadoras, las fuentes generadoras, a partir de las cuales se buscan esos mecanismos de organización de la sociedad, las normas. Otro ítem importante es poder determinar cuáles son las instituciones públicas y cuáles son las instituciones privadas más relevantes con respecto a el tema de la propiedad. Por ejemplo, con relación a la organización de la familia o a las potestades dentro de las responsabilidades parentales también, ¿no? La economía, por supuesto que es un rubro importantísimo también en la determinación de todos estos sistemas jurídicos, porque los sistemas jurídicos muchas veces van asociados a los sistemas de economía capitalista o de economía comunista o colectivista. Las cláusulas o la manera de organizar el sistema penal también es importante, si va a estar en códigos, si van a estar en leyes separadamente, cuál va a ser la manera en que esos hechos reprobados por la sociedad, que son considerados como los más gravosos, los más lesivos para la sociedad, que nosotros tenemos recopilados como delitos en un código penal, de qué manera se resuelven en las organizaciones que son diferentes de la nuestra. Y también la cuestión de la propiedad, si propiedad individual o propiedad colectiva. Eso es una discusión que va muy unida a la solución del tema de la cuestión social. Por eso, a todos estos ítems o rubros les vamos a dar suma importancia cuando analicemos cada uno de los sistemas jurídicos.